Muy buenas y bienvenidos al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Ya sabéis que siempre antes de cada Gran Premio, pues aquí hacemos un análisis exhaustivo del circuito y no puede haber un circuito más especial que este, ¿no? Tan particular y tan diferente al resto. Así que por supuesto, pues vamos a hacer el análisis que se corresponde. Vamos a empezar con las características fundamentales que tiene este circuito, comparándola con los demás para ponerlo pues, siempre en contexto, ¿no? Tipo de curva, todo ese tipo de cosas. Luego vamos a ver cómo es el pilotaje. Esta vez lo vamos a hacer por sectores para ir un poquito más al grano porque tiene muchísimas curvas. Y luego para terminar pues vamos a hablar del setup, que ahí sí que a lo mejor nos entretenemos un poquito más, ¿vale? Sobre los reglajes que tienen los coches y todas esas cosas. Entonces, en cuanto a las características del circuito, la primera sección de este vídeo, pues lo que más destaca o lo más llamativo sin duda es la longitud, ¿vale? Que tiene, o una de las cosas más llamativas, ¿vale? Porque venimos de circuitos como España o Portugal que tenían un poco más de 4,6 kilómetros y eso ya decíamos que era pues una longitud un poquito por debajo de la media, pero es que aquí nos encontramos con un circuito que tiene poco más de 3,3 kilómetros, entonces bueno, es un circuito exageradamente corto, como puedes ver en la gráfica, pues está abajo sin nadie que le haga sombra ni siquiera, porque es que es un circuito extremadamente corto, ¿no? Y luego además la distancia desde la pole hasta la primera curva pues es cortísima, es que no da tiempo ni siquiera a adelantar, ¿no? Bueno, si alguien sale muy mal pues siempre va a haber coche que le adelanten, pero si el piloto que llevas delante sale medianamente bien, a ti no te va a dar tiempo a adelantarlo porque esa distancia hasta la primera curva es cortísima. ¿Qué significa eso? Pues que la clasificación tiene muchísima importancia. En Barcelona también dijimos que bueno, la clasificación era importante porque luego en el circuito en sí era muy complicado adelantar, pero bueno, sí que es verdad que era importante, por supuesto, y sí era verdad que era complicado adelantar, pero la recta de meta era muy larga, ¿vale? Y además la distancia entre la pole y la primera curva también era muy larga, eran más de 700 metros. Aquí tenemos una distancia muchísimo más pequeña, son un poco más de 200, entonces bueno, se hace prácticamente imposible adelantar incluso en la salida, ¿no? Entonces, en Barcelona sí que tenías esa baza si clasificabas mal, pero si en Mónaco clasificas mal, vas a estar pues bastante fastidiado toda la carrera, porque ni siquiera vas a poder recuperar muchas posiciones probablemente en esa salida. Entonces, bueno, si ya empezamos a hablar de curvas, aparte de esa primera, pues nos encontramos que es un circuito con 19 curvas en total, que es una barbaridad, es de los que más tiene, ¿vale? Esto está por encima de la media. ¿Qué pasa? Que está muy por encima de la media y encima en solamente 3,3 kilómetros de circuito, un poquito más. ¿Qué significa eso? Que el ratio de curvas por kilómetro de circuito en Mónaco está absolutamente disparado. O sea, tiene un ratio de casi 5,7, que es una auténtica barbaridad. Esto, por supuesto, se consigue. Punto número 1, con tener muchas curvas. Punto número 2, con tener pocos kilómetros de circuito. Y punto número 3, con tener curvas que no ocupen mucho espacio. Es decir, que sean curvas de quitártelas del medio rápido, frenas, te tiras y las salvas. Porque si tienes curvas, digamos que muy fluidas, pues entonces ahí eso ocuparía mucha parte del circuito, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, bueno, pues entonces ya no tendríamos un ratio tan elevado. En cualquier caso es una auténtica barbaridad. Tiene curvas a ambos lados y que tiene un poco más de curvas hacia la derecha, que tiene 11 en total y por tanto 8 hacia la izquierda. Pero bueno, los neumáticos todos van a subir bastante poco, aunque eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Y qué viene acompañado siempre de tantas curvas? Pues los frenos, por supuesto. Es un circuito en el que se pisa bastante el pedal del freno, como podéis ver aquí en la escala de porcentajes. Probablemente pues sea un poquito más, incluso este año no tengamos ese número exacto del porcentaje, pero una escala con el resto de los circuitos pues sí que estaría más o menos por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis sí que se toca mucho el pedal del freno, lo que pasa es que no sufre excesivamente. Podríamos decir que tiene pues una dificultad para los frenos media alta aproximadamente, porque bueno, sí que está todo el rato pues tocando un poquito, ¿no? Pero como no tenemos frenadas fortísimas, solo hay una, podríamos decir que es muy fuerte, ¿no? Que es la famosa de la salida del túnel y tal. Pues entonces, bueno, sí que se tocan un poquito, pero no estás con frenada de 150 metros una en cada sector, sino que simplemente tienes esa que es bastante fuerte y luego ya, pues bueno, a lo mejor la de la primera curva también se considera fuerte, pero bueno, aparte de esa de la curva 10, la que está en el túnel, el resto no son excesivamente difíciles. Y si pasamos mucho tiempo tocando el freno o frenando, ¿qué pasa? Pues que pasamos muy poco tiempo pisando el pedal del acelerador a fondo. Aquí además hay muchos tramos en lo que es de ir pisando con mucho cuidado, poco a poco, entonces no se llega a pisar a fondo. Entonces por eso es el último circuito en la escala de porcentaje de vuelta acelerando a fondo, ¿vale? Porque además, como digo, no solo es que haya mucho porcentaje de vuelta en el que estás frenando y que estás dejando llevar el coche por inercia, sino que hay muchos tramos
muchos puntos concretos en los que se pisa un poquito el pedal del acelerador. Se va como, digamos que con mucho cuidado pisando un poquito y no se llega a pisar a fondo de golpe, porque entonces ya sabes que es un circuito muy estrecho, con muchos muros, porque hay muros por todas partes. Entonces pues eso hace que tengan los pilotos siempre especial cuidado, ¿no? Y que no se puedan ir largos y todo ese tipo de cosas. Y ya por último, pues para hablar del tema de los neumáticos, estrategias y todo eso, pues es un circuito que como es urbano, pues el asfalto no está para nada abrasivo, no es un asfalto que degrade muchísimo los neumáticos, ni mucho menos, que eso es bueno para las estrategias, malo para el agarre, porque el agarre también es bastante bajo. Entonces, como digo, en un circuito tan estrecho con tantos muros, tener muy poco agarre incluso dificulta más esto que veíamos antes del porcentaje de vuelta acelerando a fondo. Así que, bueno, pues en ese sentido, pues los neumáticos sufren poquísimo, porque no hay apenas abrasión en el propio asfalto, pero bueno, es verdad que los pilotos sufren, ¿no? Por otra parte. Entonces, bueno, hay muy poca abrasión, como digo, el estrés tanto lateral como longitudinal es bastante bajo, o sea que el estrés no es un problema para los neumáticos, porque, lo repito, el estrés se produce lateralmente cuando tenemos muchas cargas laterales, que aquí la fuerza lateral es bastante baja porque no hay curvas rápidas, o longitudinal por el tema de frenada, y como tampoco hay muchísimas frenadas fuertes, pues tampoco se estresa mucho. Quizá el estrés venga un poquito sobre todo para la tracción, es decir, cuando vamos a salir de una curva lenta que hay que pisar muy fuerte el acelerador para intentar salir lo más rápido posible, pues ahí sí que a lo mejor tenemos un poquito de estrés longitudinal, pero apenas es importante, ¿vale? Porque como además tenemos muy poco agarre, pues no pueden hacer mucho más los neumáticos, ¿no? Y esto viene acompañado de una calle del pit lane que es bastante larga, o digamos que se pierde bastante tiempo. Entonces, pues los equipos siempre van a una única parada, es prácticamente imposible intentar dos paradas. Es verdad que es muy complicado adelantar en pista, entonces a lo mejor alguien dice, oye, pues voy a intentar dos paradas para ver si me lo quito de delante. Pero es muy arriesgado aquí porque apenas se degradan los neumáticos, y como se puede llegar hasta el final sin notar ese, digamos que ese cliff, ¿no? Los neumáticos es cuando empiezan a subir los tiempos, a empeorar, pues apenas te va a merecer eso la pena, ¿vale? Cambiar la estrategia, pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor alguien se atreve y en este Gran Premio pues de repente hace mucho sol, de repente está el asfalto pues con muchísima goma para que haya un poquito más de abrasión o lo que sea, pero bueno, realmente es muy complicado, ¿vale? Así que nada, pues con esto se resumen un poquito las características del circuito de Mónaco. Y ahora ya sí, pues podemos hablar de lo que es el pilotaje por sectores. Como digo, vamos a intentar hacerlo un poquito más al grano que de costumbre, porque es un circuito que es, bueno, pues digamos que todas las curvas son muy complicadas, todas las curvas tienen una filosofía más o menos parecida, entonces lo vamos a hacer por sectores, que así terminamos un poquito antes, vamos un poquito más al grano. Entonces, pues este es el esquema del circuito, como podéis ver aquí. Pues bueno, parece incluso que entre la curva 19 y la 1, que tenemos la zona de DRS, pues hay una recta larga, pero esa recta no es larga para nada, que si la comparamos con otros circuitos. Luego entre la 1, la 2, 3, pues parece que también, pero ya os digo, estas rectas apenas son muy largas, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos a ir analizando sector por sector, pues si nos fijamos en el primero, nos damos cuenta que tenemos una recta de meta, pues bastante corta, que es esta línea roja, ¿no? Esta es la curva número 1, una curva número 1 cuya particularidad es que se enrosca un poquito hacia la izquierda para luego terminar de ser la curva hacia la derecha, ¿vale? Entonces la frenada ahí normalmente se hace con el coche encarado hacia afuera de la curva y luego se toma, se sale de ahí con la mayor velocidad posible, muy importante salir muy rápido, y luego tenemos entre la curva 1 y la 3 pues una subida bastante importante. En la curva 3 pues hemos visto algunos adelantamientos bastante importantes, pero bueno, esta zona se hace con muchísimo cuidado porque no es excesivamente ancha, sí que a lo mejor es ancha comparado con otras partes del circuito, pero aún así sigue siendo estrecha, con muro, entonces bastante peligrosa. Esto lo importante es salir con el coche, digamos que bien encarado para no penalizar la curva número 4 tampoco y hacerla lo más rápido posible, ¿vale? Y luego pues ya tenemos ese mini tramo de recta entre la curva 4 y la 5, que ahí es donde empezaría ya pues el segundo sector. Como podéis ver, el segundo sector pues empieza con una zona que es la más lenta, no solo del circuito, sino de todo el calendario de la Fórmula 1, porque esa curva número 5 es muy lenta, pero luego la 6, pues es, bueno, qué decir de esa curva número 6, ¿no? Yo creo que es pues de las más famosas también que tenemos. Entonces, bueno, pues esa zona es muy enroscada, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo no irte largo en la frenada de la curva 6, como digo, porque llegas con muy poca velocidad, entonces es fácil que, digamos, que te vengas arriba y digas, apenas necesito frenar, entonces te comas la curva 6 y ya tengas ahí un grave problema. Entonces ahí, pues es una zona en la que apenas se pisa el acelerador a fondo, porque de la 6 sales con mucho cuidado para la 7, luego entre la 7 y la 8 tampoco tienen mucho tramo para pisar el acelerador a fondo, entonces como veis, pues son muchos metros en los que no te da tiempo a pisar el acelerador a fondo. Luego tenemos la curva número 8, también bastante enroscada, y es la que nos lleva directamente
directamente a la zona del túnel, ¿vale? Desde la curva 8 hasta la 10 se hace completamente a fondo, eso sí, la curva 9 se hace a fondo, como si no fuese curva prácticamente, y esto es la zona del túnel y demás. Y luego llegaríamos a la curva número 10, que es la frenada más fuerte del circuito, sin ninguna duda, porque aunque vengamos de la curva 9, todo ese tramo se ha hecho a fondo. Entonces, bueno, tenemos una zona bastante complicada, en la que, bueno, vemos que muchos pilotos se comen los pianos interiores como si no pasase nada, incluso los coches saltan ahí porque es una zona en la que tienes que intentar hacerlo lo más recto posible. Como ves, se interpreta como que solo tenemos curva 10 y 11, pero realmente tendríamos primero chicane izquierda-derecha y luego chicane derecha-izquierda un poquito más abierta. Entonces, ojo con esta zona porque se considera que solo hay 2 curvas, pero realmente es como si hubiese 4, ¿vale? Y ahí todas en una. Entonces, la primera zona se hace arriesgando un poquito más porque es zona abierta, pero la segunda parte, pues ya hay que tener un poco más de cuidado porque ya empiezan los muros y son bastante peligrosos ahí. Y luego pues tendríamos una pequeña zona de recta una vez más, que ya cuando veis las cámaras on board os daréis cuenta de lo poco que se pasa en esa zona de recta. Se toca un poquito el freno, se coge la curva 12, una curva complicadísima que parece sencilla, pero una curva de esta naturaleza, con un circuito tan estrecho, con muros a ambos lados, realmente se hace bastante complicado, ¿no? Y además con el poco agarre. Y luego ya pues entraríamos después de la curva 12 en el tercer sector. Este tercer sector pues la verdad que da bastante vértigo porque las curvas 13 y 14 se hacen prácticamente a fondo, no se pisa el freno, se suelta un poquito el acelerador y tal para, por supuesto, pues reducir un poco la velocidad y no irte con excesiva ambición, pero sí que da un vértigo tremendo, ¿no? Como pasan por ahí tan rápido. Y luego para la curva 15 sí que hay que frenar un poquito, se hace la chicane de las curvas 15 y 16, que entre ellas pues hay una zona que no tiene muros, por suerte, pero aún así, digamos que es muy complicada, ¿no? Porque luego al exterior de la 16, pues vuelves a tener muros y luego llegas a la curva 17 que se hace pues como si no pasase nada. Lo que pasa es que esta zona es estrechísima y tienes que encarar el coche para la curva 18, que es muy lenta. Entonces aquí una vez más tenemos algo parecido a lo que pasaba en el principio del segundo sector, donde teníamos muchas curvas pegadas, muy lentas, entonces no te da tiempo a pisar el acelerador a fondo. Entonces, bueno, si haces una frenada para la 18, intentas meter el coche ahí como sea, porque es una zona muy revirada con muros y estos coches son enormes, entonces intentas sortear esa curva 18 y luego ya pues aceleras un poquito, vuelves a frenar para la 19, intentas meter ahí en esa especie de sacacorchos que es la curva 19 estos coches tan enormes y luego ya pues lo más importante aquí sin duda es salir rapidísimo de la curva 19 para intentar ganar un poco de tiempo en la recta de meta. Pero si tienes que sacrificar un poquito la entrada de la 19 lo haces, pero lo fundamental es salir de la curva 19 lo más rápido posible y por lo tanto esto pasa por enderezar el coche, ponerlo lo más recto posible cuanto antes, encarando a la recta de meta y acelerar a fondo. Y si ya sabemos las características, ya sabemos cómo se pilota, ya podemos entender los reglajes del coche, ¿vale? Los reglajes del coche aquí, empezando por los que nos da Pirelli, pues son, digamos que Pirelli, que es el fabricante de los neumáticos, siempre nos da unos que son fijos, ¿vale? Que es el camber máximo, es decir, la inclinación que tienen como máximo los neumáticos y las presiones. Aquí se aumenta todavía más esa caída de los neumáticos, ese camber, y además se bajan todavía más las presiones. ¿Por qué se hace esto? Porque digamos que cuando tú pones esta caída en los neumáticos, tú lo que haces es beneficiar el rendimiento en curva a cambio de perjudicar el rendimiento en recta, ¿vale? Porque el neumático apoya menos en recta, por supuesto, pero en curva el exterior, que es el que más protagonismo tiene, pues apoya mejor. Entonces, esto también provoca cierto sobrecalentamiento de la parte interior de los neumáticos, que es pues sobre la que está apoyándose todo el peso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este circuito de Mónaco? Punto número 1, no tenemos rectas, y punto número 2, no tenemos sobrecalentamiento ni desgaste de ningún tipo. Entonces, pues te puedes permitir poner una caída más grande para beneficiar el rendimiento en curva, sabiendo que el perjuicio que tienes por ello, pues apenas te importa, ¿no? En este circuito, ¿vale? Hablando un poco rápido y mal. Entonces, pues se pone esto así, luego las presiones igual, tener menos presión, pues lo que hace es que perjudicas el rendimiento en recta, porque digamos que el neumático, pues tienes que vencer más fuerza por rodadura, entonces, bueno, eso digamos que consume más potencia del motor, entonces, pues perjudica la velocidad en recta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que no nos importa la velocidad en recta porque es que no da tiempo a ponerte a una velocidad muy elevada. Entonces, bueno, también desgastan un poquito más, que tampoco nos importa, así que pues se optimiza todo para rendimiento en curva, aunque eso suponga menos velocidad punta, que no nos interesa aquí, y más desgaste, que aquí no tenemos. Además de esto, pues hablamos bastante en el podcast Técnica Fórmula 1, que creo que nunca lo he mencionado aquí
en YouTube y bueno, pues os dejo el enlace en la descripción, por supuesto, por si le queréis echar un ojo, que es un podcast de Fórmula 1 que hablamos, bueno, lo hacemos 2 a la semana y que está bastante bien. Hablamos, está dirigido por Raúl Molina y participo yo ahí con otros. De hecho, hemos hablado del Gran Premio de Mónaco, por supuesto, siempre hacemos previa, análisis, hablamos de todas las noticias y eso, así que bueno, si queréis echarle un ojo, a los que os guste también formato podcast, pues lo tenéis ahí, ¿no? Porque además hicimos un análisis del Gran Premio de Mónaco, no solo con Raúl, lógicamente, sino con Iván Fernández, con Ignacio Sijas, así que bueno, pues lo tenéis ahí y os recomiendo que os suscribáis, ¿no? Porque yo creo que está bastante bien, echamos ahí un buen rato todas las semanas y yo creo que es bastante agradable, ¿no? Para la gente que le guste la Fórmula 1. Así que bueno, aparte de esto, que son reglajes fijos de Pirelli como tal, también tenemos otra serie de reglajes que ya dependen de cada uno de los equipos, ¿vale? ¿Cuál es la importancia fundamental aquí del reglaje? Punto número 1, buen rendimiento en curva lenta, y punto número 2, salir muy rápido de curva lenta. Por lo tanto, para esto beneficia un poquito tener unas suspensiones traseras un poco más blandas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú aceleras, estos coches que son tracción trasera, tú lo que quieres es que se transfiera mucho peso del eje delantero, por supuesto, siempre dentro de unos límites, al eje trasero. ¿Por qué? Porque así consigues que el peso del coche esté en el eje trasero, por lo tanto empuje más los neumáticos hacia abajo, por lo tanto tengan mayor agarre y por lo tanto puedan empujar más sin perder la adherencia, sin que lleguen a deslizar los neumáticos, ¿vale? Porque realmente el límite de lo que tú puedes apretar siempre lo ponen los neumáticos. En estos coches de Fórmula 1 tú no puedes acelerar a fondo porque los neumáticos no podrían aguantar el tremendo par que tienen estas unidades de potencia, entonces deslizarían, ¿vale? Entonces, pues como ese límite siempre lo marca el propio neumático, pues hay que intentar transferir un poquito más de carga. Ojo, esto siempre dentro de unos márgenes mínimos que tiene la Fórmula 1, que siempre tienen suspensiones durísimas. Pero equipos, por ejemplo, como Red Bull, que por el tema del rake que tanto se ha hablado, pues tiene una suspensión trasera un poco más blanda. Es decir, que el coche, digamos que el eje trasero se aplasta un poquito más que, por ejemplo, los de Mercedes. Entonces eso les ayuda a tener una salida de curva lenta también bastante mejor. Porque se ha hablado mucho de que si el motor Honda parece que tiene más par, aunque tenga menos potencia. Pero bueno, esto también viene influido sin ninguna duda por los reglajes y la configuración del propio chasis. Entonces, pues por ahí quizá Red Bull saque un poquito de ventaja. Lo que pasa que también es importante tener un eje delantero quizá un poquito más blando que te permita entrar mejor el coche en curva. Y esto a lo mejor Red Bull sí que lo tiene bastante más rígido, ¿vale? Porque como digamos que su concepto es que esté el tren delantero siempre rígido y el tren trasero que sea el que sube y baja, ¿no? Por decirlo de una forma un poco exagerada, pues a lo mejor aquí en esto pueden penalizar un poquito, ¿vale? Porque si tú tienes una suspensión delantera también un poco más blanda, hace que el coche pues digamos que tienda a enroscarse mejor y meterse mejor dentro de las curvas, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a ser interesante la guerra de los reglajes, porque aquí, como digo, punto número 1, hay que salir lo más rápido posible de la curva lenta, y punto número 2, que el coche no te subvire por nada del mundo, sobre todo en entrada, pero tampoco en salida de curva. Es decir, que el coche no tienda a irse hacia afuera de la curva, en todo caso que tienda a enroscarse sobre sí mismo si hace falta, y que el piloto sepa controlarlo, porque eso es otra de las cosas fundamentales en cuanto a los reglajes, que el piloto esté cómodo 100%, porque es una curva detrás de otra, no hay descanso, son muchísimas vueltas, no hay rectas largas en las que pararte a desconectar ni a pensar en otra cosa, es constantemente pegándote con el coche para que no llegue a tocar ninguno de los muros. Así que lo más importante, sin ninguna duda, es que el piloto vaya cómodo, porque si ven cómodo, si no es en una vuelta, va a ser en otra cuando termine tocando un muro y termine abandonando, y entonces pues ya no te sirve de nada, ¿no? Entonces, pues yo diría que están un poco ahí las prioridades del setup, ¿no? Punto número 1, que el piloto esté cómodo. Número 2, que el coche no se vaya largo en las curvas. Y número 3, si somos capaces de optimizar la salida de curva lenta, que tengamos mucha aceleración, pues mucho mejor. Así que con eso, pues más o menos quedaría resumido el reglaje de los coches. Que por cierto, la carga aerodinámica aquí es máxima, pero no porque haya muchos tramos en los que te beneficie la carga aerodinámica como tal, sino porque el perjuicio que tú tienes es mínimo. Porque como no hay rectas largas, al poner más carga aerodinámica, es verdad que tiene más resistencia aerodinámica también, pero es que te da igual, porque como no hay rectas largas, eso como que te da un poco igual. Entonces, bueno, es verdad que no tenemos curvas de alta velocidad en las que la carga aerodinámica pues cobra un protagonismo espectacular, pero bueno, aunque sean curvas más lentas, por mínimo que sea el beneficio que yo consigo, el perjuicio que voy a tener es nulo. Entonces, pues por eso se pone unos alerones tan exagerados. Así que bueno, pues como digo, ya con eso pues sí que terminaríamos el tema de los reglajes. Insisto, todos los que estáis apuntados a Level Up Academy, ¿vale? Que si no lo conocéis, pues es la academia en la que subo yo todos los días una clase de cursos, sobre todo siempre aplicado al motorsport, por supuesto.
esto, pues allí tenemos pues varios cursos y masterclass incluso de temas de reglajes, y todo esto pues lo seguiréis muchísimo mejor. Y a los que no estáis apuntados, pues os recomiendo que le echéis un ojo como siempre, que veáis todos los cursos que hay, porque realmente pues hay una oferta enorme. Siempre, como digo, voy subiendo cada día una nueva clase, y esta semana además estamos con uno de ilustraciones técnicas, que es un mundo apasionante y que además es muy complicado encontrar, digamos que formación aplicada además al motorsport, ¿no? Entonces, bueno, pues echarle un vistazo que os va a encantar. Además hay un par de cursos exclusivos de Fórmula 1 y un montón de temas así. Así que nada, con esto ya terminaríamos el propio análisis del Gran Premio de Mónaco. Espero que os haya gustado. Ojalá que tengamos una carrera entretenida, aunque va a ser complicado en el sentido de que no vamos a tener ni muchos adelantamientos ni muchas estrategias diferentes, pero bueno, un Gran Premio que simplemente ver las cámaras on board yo creo que ya es un espectáculo. Así que nada, gracias por quedaros hasta el final del vídeo, por supuesto, y nos vemos en el siguiente.